Acabo de empezar la grabación de esta charla. Bienvenidos, bienvenidas todas, todos a esta que es nuestra cuarta, me parece, cuarta sesión de los Bowls, del proyecto Los Bowls. Hoy nos acompañan Juan Iván González, Elsa M. Treviño y Martín Vela, de quienes voy a hacer una muy breve presentación para cederles el micrófono. Juan Iván González es oriundo de Monterrey, es analista de profesión, actualmente estudia la carrera de Letras Hispánicas en la Universidad Autónoma de Nuevo León, es autor de cuentos y reseñas. Elsa M. Treviño es escritora, investigadora y docente, es doctora en estudios latinoamericanos con especialidad en literatura por la Universidad de Cambridge y ha colaborado en numerosos proyectos culturales. Sus relatos de ficción han aparecido en varias revistas literarias, fanzines y antologías. Actualmente reside en Querétaro. Martín Vela Méndez es originario de Orizaba, Veracruz, es productor y realizador independiente, especialista en el desarrollo conceptual y creativo de proyectos sobre cultura, arte y desarrollo sustentable. En el año 2010 incursiona como creador y guionista de contenidos originales en el género del documental. Ellos tres, pues, son quienes le darán cuerpo a toda esta primera ronda, digamos, esta primera parte de la charla. Les agradecemos de verdad muchísimo su cercanía y su contacto y cedo el micrófono a mi querido Juan Iván González. Adelante, colegas. Okay, buenas tardes. Primero que nada, muchas gracias por la invitación y todas las personas que nos están acompañando aquí. Bueno, hablando de mi experiencia de lectura con los bowls, creo que cuando empezó todo esto, la verdad nunca había escuchado hablar de ellos. Solo tuve la noción como, ok, si Julián está invitando para un proyecto así, probablemente tiene que ser algo interesante al menos. Entonces yo entré completamente a ciegas. Y debo decir que al principio mi impresión no fue del todo positiva. Creo que bueno, otras personas ya han hablado bastante de que hay mucho, tanto por diferentes de que perspectivas de las cuestiones culturales. O sea, si quieres criticar con sociología, sobre todo a Paul, y puedes hacerlo. Pero más allá de eso, creo que desde la perspectiva que tenemos hoy en día, era un poco chocante, porque son, la literatura de tanto Jane como Paul hablan mucho de esta noción de esta persona que está viajando, pero viajando buscando algo que es algo casi metafísico, algo que no se describe, y generalmente van al tercer mundo, y las experiencias que tienen ahí son un poco de lo que van de que practican todas las novelas de Paul, y que esto también fue una constante dentro de sus vidas. Y creo que ese tipo de figura ya puede resultar un poco chocante, porque ves como están hablando de los nativos y enfatizan Paul, porque creo que Paul es que tiene el carácter un poco más difícil. Pienso un poco en lo que a mí me gusta mucho Guardián del Centeno y me acuerdo mucho cuando Holden Caulfield, el protagonista, habla que él solo le gustan los autores con los cuales siente que se podría llevar bien. Creo que por lo menos yo puedo decir, creo que Paul no está en esa categoría. Pero supongo que me estaba como que preguntándome mucho, ok, no quiero convencer a mí mismo de que me gusta si no me gusta, pero quiero ver qué hay aquí, si ya estoy leyendo esto, si fue una lectura en la cual que terminé, qué es lo que puedo sacar de esto. Y creo que legítimamente hay muchas cosas muy interesantes que se pueden sacar. Solo digo que la crítica está ahí de que no es una muy buena crítica. Creo que la gente que sepa, está metida en la sociología, que quiere como que realmente meterse en esto orientalismo, hay bastante ahí, pero creo que también no son un caso, a mi entender, como que de todo común. Creo que ninguno de los dos fingía entender del todo las culturas en las cuales estaban viajando. Y hay como que esta perspectiva de estar viajando por esta cuestión de identidad, de encontrarse. Y también me ayudó mucho, leí El recluso de Tangier, que es una biografía, más o menos biografía, de Mohamed Chukri. Chukri, que también es un autor muy, muy bueno marroquí, y también, y él es un libro hecho con mucha hazaña por algunas de las cosas turbias de la vida de Paul Boles. Y lo interesante es que eso le pasó dos veces a Paul, de que creo que hubo dos personas que le escribieron biografías o artículos de cómo lo odiaban, y pues sí, claramente tenían
sus motivos. Y lo que pasó con Chukri fue esto. Chukri era esta persona de una situación muy difícil viviendo en Marruecos. Ya grande aprende a escribirse, entenderse por literatura, conoce a Bowles. Bowles le ayuda a escribir de que su primera novela, que es autobiográfica, y creo que la escribió, o sea, él se la dictó y Bowles que la escribió porque sabía como 3 diferentes idiomas, entonces de que podía hacerlo. Y después una cuestión de que muy complicada, porque creo que Paul no le pagó y tomó de que ciertos honorarios y luego se decía como, no, que tú te di tu carrera, que no sé qué, cuestiones así. Lo interesante es que eso se le pasó a Paul Wallace 2 veces, con Mohamed Mravet y Mohamed Chukri, entonces hay una tendencia ahí. Pero supongo que lo que realmente el punto interesante para mí es, tienes por un lado esta persona que está viajando a Marruecos, de que no sé si diría la palabra encontrarse, pienso en de que películas tipo Eat, Pray, Love, pero quizá huyendo de la vida que está teniendo en Estados Unidos, quizá buscando algo. Y luego tienes, y encuentra, se enamora de Tangier, se enamora de este país africano. Y luego tienes a Chukri, que desde su propia perspectiva, como alguien que es de ese país, que viene este extranjero y le dice, wow, de que Tangier ya no es lo mismo desde que se modernizó. Tangier ya no existe, solo están mis memorias. Y es una biografía fascinante por el coraje que le tiene Chukri. O sea, realmente es bello el rencor que le tiene, o sea, la furia. Pero más allá de eso, creo que habla como que, irónicamente, habla de algo para mí que lo puedo ver tanto en la literatura de Paul como en la literatura de Jane, que es la comunicación y el fracaso en la comunicación. Y eso es lo que a eso es lo que tanto llegar, que es el tema del cual yo quiero hablar. No voy a decir como que fue una cuestión de comunicación, la cuestión de Chukri y Paul, de que fue algo bastante más denso, como que, se me olvidó pagarte. No creo que iba por ahí, pero creo que está hablando como que de cómo este camino que para una persona es este entendimiento metafísico, es al mismo tiempo para otra persona de que estás aquí y no me estás entendiendo, estás de que viendo lo que tú quieres ver y no te importa. Y irónicamente creo que es algo que está mucho en los cuentos de Paul Bowles. Y bueno, también de Jane. Yo sé, yo quiero hacer el ensayo y tratar de meter un poco de los dos, lo cual siento que es una idea muy estúpida, pero probablemente lo termine tratando de hacer aunque sea. También aventé Dos damas muy serias. Estoy consciente como que me está enfocado un poco demasiado en Paul, pero es que Paul tiene muchos, muchos textos, muchos, muchos. Y Jane de que tiene sus obras de teatro, tiene esta novela, que es una novela muy interesante, y tiene algunos cuentos que son un poco difíciles de conseguir. Como Dos damas muy serias, a mi forma de entender, yo creo que trata de temas un poco similares en ese aspecto. No me voy a poner de que a decir como que no, de que se pusieron de acuerdo, ¿no? O algo por el estilo, pero creo que claramente tenían de que una sintonía y una visión de que un poco coordinada de las cosas, por eso en ese aspecto, porque Dos damas muy serias también habla de esta comunicación que yo creo que no se está logrando del todo. Y eso está tanto en la estructura de la novela, porque es esta novela rarísima, que como que siento que te está dando a entender que va a pasar algo y adrede te lo tumba. Por ejemplo, nunca se conocen las dos damas muy serias, a mí me molestó un chorro. Yo pensé que iba a terminar como que, no sé, sabía que era una novela como que algo muy erótica, como que, pues van a terminar de que saliendo algo por el estilo. No, no se conocen, creo que al final de que solo se intercambian 2 palabras y se van. Y es como esta forma de la novela de decirte como las cosas que estás esperando que pasen como que una historia tradicional no van a estar pasando, no hay como que una anagnórisis, no están de que yo creo que estoy hablando como que muy difuso de la novela, pero es que sí es, no puedes hablar de qué está pasando porque esa novela no pasa nada, son solo conversaciones que van y que vienen, y pero son conversaciones tan extrañas. En un artículo que leí decían, hablan como hablan en los sueños. Jane tiene una habilidad muy grande para los diálogos y creo que es precisamente por eso, porque está captando las cosas que son difíciles de captar, las cosas que son difíciles de describir. Habla de cómo una persona quiere irse de un lugar y creo que está Miss Wedding. Ya me estoy equivocando. Pero Miss Wayne siempre está hablando de cómo quiere irse de donde está y lo reconoce como que va a estar horrible a donde me vaya, pero me quiero ir. Y está hablando con una persona y como que puedes entender que toda la conversación es sobre cómo no están entendiéndose, que quiere un punto, un lado de la conversación que le conteste, que le diga algo que necesita escuchar. Y nunca sucede. Y eso es como que mi punto en el cual habla de esta comunicación fracasada. Y Paul Bowles también habla mucho de ese tipo de cosas, pero de una forma mucho más siniestra. Paul Bowles me parece un escritor extrañamente misantrópico, como con un odio a la gente, pues muy pesimista, con
o sea, hay una melancolía muy grande en ambos. Y es como que esta noción de estar buscando, eh, estar buscando entender, estar buscando comunicarse y entender como que con esa visión tan pesimista de que del otro lado puede que nunca te entiendan. Por eso digo que me parece muy irónico que tengamos de que las dos visiones después con Chucker y con Paul. Eh, y creo que lo que voy todo esto es que creo que son autores que están hablando de lo cotidiano por una forma muy increíble. Hay una violencia en lo cotidiano que están describiendo. En los silencios de las personas, en cómo se están tratando de entender. Y creo que es lo que a mí más me ha interesado y a ver si puedo sacar de eso como un ensayo. Y supongo que regresando un poco a la pregunta que tuve al principio, de que eso ha sido mi respuesta, que qué se puede sacar de estos autores que son como que estas figuras grandes, grandilocuentes, de autores con vidas muy lejanas a lo que hoy en día podemos tener de que personas promedio, porque pues eran gente de dinero, podían viajar cuando querían, o sea, también vivieron en la miseria, tuvieron muchas dificultades, pero son como que estas figuras grandes. Y hay algo allí que yo creo que es una noción que no tenemos tanto en el siglo actual y que están como que firmemente son esos, porque eran este grupo donde la gente tenía que ir a visitarlos en Tangier. Pero sí, creo que son autores de que muy, muy extraños, muy originales, pero creo que hay mucho que puede, que yo al menos yo he sacado de ellos, aunque fue como que esta lectura que me cayó sin planearlo. Y es como que esta noción de eh, tratar de decir algo y que los demás no te entienden. Creo que pocas cosas me han dado tanta ansiedad como las descripciones que tienen de estar de que en un hotel sin tener nada que hacer. Porque tanto Jane como Paul claramente lo vivieron, porque claramente lo escriben una y otra vez. Y es cierto, o sea, es un lugar de pesadilla. La gente viene y va, la gente viene y va, no tienes nada que decir, no tienes nada que explicarle a nadie. Y ese sentido como que de una ansiedad, un terror total, no está pasando nada. Y creo que es algo muy, muy chido y creo que es algo que vale la pena recobrar, que tienen ahí bastante. Entonces espero haber hecho aunque sea un poco de sentido en todo lo que estuve aventando de palabras. Súper bueno. Ya me toca, sigo así, nada más. Me agarro. Muchas gracias, Iván. Otra vez coincidir. Porque justo, bueno, lo que yo voy a platicarles es sobre también mi lectura, que yo también tuve estas ambiciones de hacer puentes entre la obra de Paul y la obra de Jane, que existen, pero es demasiado. La ambición te perderá. Y lo que me sucedió, y creo que ha sucedido a lo largo de este experimento que ha sido esta lectura colectiva, es que al igual que muchas otras de las mujeres que participamos, pues terminamos haciéndonos muchas preguntas sobre la obra de Jane. Y aunque sí empecé a leer a Paul y me intrigó mucho, pero cuando leía Jane, como que todo lo quería conectar con si él estaba hablando de ella, ¿no? Era como mi pregunta. Esto creo que se trata de cómo ella experimentó ir a Marruecos. Entonces, al final, para poder escribir un ensayo y poder decir algo coherente, me estoy centrando mis lecturas y mi trabajo en explorar a Jane. Y pues tengo esta idea tentativa, que es la idea de la mujer sin camino. Eh, Porque, y les voy a ir como contando un poco de los puntos que me han llamado la atención. Yo estoy leyendo la obra de Jane como la exploración de una mujer que tiene la voluntad, pero también como el destino tortuoso de ser una persona sumamente original para su tiempo. Ella quería hacer cosas que ninguna otra mujer estaba haciendo, bueno, había algunas, pero eran justamente las parias, las excluidas, las que no estaban siguiendo las convenciones. Entonces, eso un poco implica trazarte tu propio camino. Y a mí me llama mucho la atención que Jane escribe muy poco. Esto es algo que va a ser recurrente, que todo el mundo escribe, ¿no? Sobre ella, que no fue nada prolífica y que siempre fue muy difícil para ella escribir. De hecho, ella habla en sus cartas y en los testimonios que tenemos de lo difícil que era para ella escribir y que no podía dejar de hacerlo y que además tenía que ser difícil. O sea, no, el camino fácil no era para ella. Y yo creo que
esta cuestión con la escritura es la misma cuestión que ella tiene con la vida. La vida que ella quiere vivir no puede ser una vida fácil. Uno tiene que ver con circunstancias personales, que es uno de los ejes que me interesa tocar, que es el tema del cuerpo. En la actualidad hablamos mucho de la escritura del cuerpo y sobre el cuerpo, sobre todo ligada a la escritura de las mujeres. En el caso de la obra de Jane, si uno busca el cuerpo, pues existe, pero no es un tema central de ella. Pero es una obsesión completa de su vida porque no podía escribir en su cuerpo. Su cuerpo de persona biográfica la traicionaba para el acto de escribir, porque tenía enfermedades, primero se rompe una rodilla, le da tuberculosis, eso la deja coja, tiene una adicción muy severa al alcohol y además sufre de derrames cerebrales bastante joven que le permite, que ella dice, ya no la dejan pensar. Entonces, como no puede pensar, no puede leer, y como no puede leer, tampoco puede escribir. Y entonces el drama de su vida va a ser también un drama de un cuerpo que le impide ser, ¿no? Eso a mí me parece muy interesante porque casi siempre que hablamos de escritura y cuerpo, hablamos de la representación del cuerpo en la escritura. Y hay nociones, ¿no? De que escribimos con el cuerpo, pero son vagas. En este caso, creo que el cuerpo de Jane como obstáculo para la escritura y la creación es fascinante porque entonces lo que tenemos de ella son, al final de su vida, deja fragmentos que nunca se concretan y ha habido algunos ejercicios como de armar esos rompecabezas y estaba leyendo justo un artículo que decía es que esos fragmentos son una obra y una forma, solo a ella le parecía fallida. Porque otra de las cosas que va a tener James Bowles es que es sumamente crítica de su propio trabajo, nunca cree que está, ella no creía que era suficientemente bueno, todas las personas que la leían y la admiraban decían que básicamente era una perfeccionista enfermiza y ella misma no se permitía, ¿no? Crear por este grado de censura de lo que ella creía que no era perfecto. Pero podríamos aproximarnos desde ahí, ¿no? ¿Qué te permite hacer este cuerpo con el que no haces lo que tú quieres, la brecha que existe entre lo que debería ser tu creación y lo que tú quieres que sea y lo que te sale es muy grande, pero leerlo desde ahí como otra cosa, ¿no? Que sí surge y que sí crea Jane Bowles. Entonces, pues sí, estoy pensando en la idea del camino difícil, por una parte por el eje del cuerpo, pero también por lo que plantean estas mujeres que ella siempre va a representar. Todas sus historias tienen mujeres y son mujeres súper excéntricas, que de alguna manera ya sea tienen personalidades muy fuertes o son completamente sumisas, pero siempre están fuera de la norma por una u otra razón. Esto retomo lo que dice Iván, que es cierto, los diálogos son, o sea, yo tampoco tuve una experiencia de leer a Jane y dije, wow, esto es fantástico y la amo. Es difícil, ¿qué te acaba de pasar? Es muy difícil de explicar porque entras en esta misma neurosis de que nadie está entendiendo nada, las personas están tomando decisiones completamente arbitrarias, por razones que nunca se explican ni ellas mismas. Y entonces, pues sí, ya después, cuando leí mucho, ¿no?, de la crítica que habla de esto, de la extrema originalidad de Jane Bowles, porque justamente hace algo que nadie puede replicar, porque es completamente fuera de lo que una pensaría que debería ser la escritura, ¿no? Si quieres aprender, y lo dice el prólogo de la edición de la obra completa de Jane, que es My Sister Hands in Mine, que dice la autora que hace el primer prólogo, el otro es de Truman Capote, explica que a ella le dieron la obra de Jane para que aprendiera a escribir y ya no aprendió nada porque no te enseña cómo hacer personajes, porque no hay trama, porque no hay lo que pensaríamos que debería ser. Hay otra cosa que es sumamente particular de Jane. Y creo que este mismo deseo de que sus textos sean así tiene que ver con un deseo de una vida bastante particular. Su historia más famosa y más, creo, aplaudida se llama Camp Cataract, que es Campamento Catarata. Y justo en esa historia son dos hermanas, una de las hermanas tiene una crisis de nervios por la cual se va a este campamento, es como un lugar de retiro al lado de una cascada, según ella por sus nervios, pero en realidad tiene este plan súper elaborado
de que ella no quiere ser una excéntrica, pero sí quiere vivir una vida diferente. O sea, ella es sumamente original, pero tiene vergüenza, es lo que explica. Entonces, para no ser una loca que solo se fue, lo que va a hacer es todos los años va a ir a este campamento y se va a quedar un poco más de tiempo y un poco más de tiempo hasta que a la gente se le haga completamente razonable que esta mujer pasa largas temporadas en el campamento. Y ya que haya asentado que ella vive en el campamento parte del año, entonces va a poder irse a otros lugares y nadie la va a cuestionar y va a ser como completamente apropiado. Entonces tiene este plan para salirse de la norma sin tener que lidiar con la vergüenza. Y tiene esta otra hermana que es totalmente el otro tipo de personalidad, ¿no? La mujer sumisa, pero que tiene una fobia del nomadismo. Tiene una fobia de que a la gente le den ganas de irse. Porque en el fondo ella tiene ganas de irse. Y ella tiene ganas de escapar. Y ese va a ser el drama secreto de la historia de estas dos hermanas, que al final lo que buscan son caminos distintos, pero lo están resolviendo de formas, pues yo diría, bien locas, ¿no? Y eso es la otra cosa que también es curiosa. Estamos hablando de personas acomodadas, de una burguesía, de Nueva Inglaterra, de una clase que parece bastante aburrida, lo que ahora sería en nuestra época la suburbia, y dentro de eso, como el drama de ser distinta de alguna manera y no poder afrontar eso, ¿no? Bueno, los personajes, creo que Jane sí lo hacía. Entonces, esas son como algunas de las cosas que estoy pensando en términos de qué es lo que está tratando de construir Jane en esta obra. Hay muchas reflexiones sobre la originalidad, también sobre la espiritualidad, que es otra cosa que me parece interesante. Sus personajes tienen estos en dos amas muy serias, la señorita Gering la describe, ¿no? Como siempre tuvo este interés, como estas escapadas espirituales raras, que son, pues, ¿cómo encuentras en qué creer, no? Y al final, pues, estas mujeres están tratando de no hacerse muchas preguntas, pero poder tener un camino propio. Y creo que esto es algo que parece ser que la otra mitad de la humanidad, que son los hombres, pueden hacer, ¿no? Tienen caminos posibles y no tienen que darles todo este andamiaje explicativo. A las mujeres parece que les solicitan esa explicación y las damas serias no la tienen ni quieren darla. Y entonces parece que sus decisiones son completamente arbitrarias, a veces autodestructivas. Ellas dicen así como, pues no sé, pero lo voy a hacer, ¿no? Esto es la peor idea, no sé por qué la voy a hacer, pero la tengo que hacer. Y la explicación es difusa. Entonces, esas son las cosas más o menos que tengo identificadas de lo que quiero hablar. Creo que se conecta totalmente con lo que dice Iván de la obra de Paul. Siempre hay viajes y siempre hay una búsqueda de algo. Creo que sí es distinto y he leído que es distinto, pero no conozco tan a fondo la obra de Paul por esta propia límite que me impuse, porque las mujeres de Jane van a buscar, o sea, no es que los lugares les vayan a dar cosas, es más bien que hay como un intento de librarse del lugar de origen, más que encontrar un lugar nuevo. Aunque a veces sí puede pasar. Una de las señoritas pues encuentra un amor seductor, etcétera, en una prostituta de panameña, por ejemplo. Entonces hay algo que sí encuentran, pero esto no quiere decir que se vaya a transformar o a... No hay una salvación en este encuentro con lo otro, ¿no? El viaje no necesariamente resuelve el drama. De hecho, la señorita con la prostituta panameña regresa totalmente destruida y no parece que haya sido algo positivo, aunque era necesario. Y esta es la cosa interesante de Jane, y yo creo que está haciendo un reflejo, una proyección de lo que a ella le pasaba. Es que estas cosas no son buenas o no son placenteras, son necesarias, son imperativas. Las vas a hacer porque las tienes que hacer, porque no puedes tener esas otras vidas que no son para ti. Entonces, muchas de estas mujeres también son mujeres solteras o con matrimonios disfuncionales
o lo que serían solteronas por elección, ¿no? Y me llama la atención en Camp Cataract, una de las hermanas es, pues ya no tenían esa palabra en ese momento, pero es decididamente asexual. Ella dice, no tengo sentimientos por ningún hombre, ni por ninguna mujer, ¿no? Yo soy fría y esto no me interesa. Que son otras formas de vivir, el cuerpo, el deseo y la vida, y tienes que construir como toda esta infraestructura para que te sea permitido sin tener que responderle a nadie, ¿no? Algunas de ellas tienen la libertad económica, otras no, y entonces resuelven estos como giros para que alguien la siga manteniendo. Entonces, que es interesante, ¿no? También que se menciona el dinero. Sí hay gente de clase acomodada, pero hay otras mujeres que solo están viviendo ahí como sanguijuelas extrañas en dinámicas que hoy quizá les diríamos tóxicas, pero que tienen un sentido en la supervivencia de estos personajes absolutamente, a veces ridículos. Entonces, pensando ya como último punto en lo que Iván decía de la comunicación y la búsqueda del sentido, yo creo que a mí lo que me llama la atención es justo que estos diálogos se van teniendo como en paralelo, pero no parece que las mujeres quieran necesariamente que las entiendan. Hay como una resignación a que te voy a decir estas cosas, pero tú no vas a entender nada. Solo las voy a decir igual y voy a hacer lo que yo estoy diciendo, ¿no? Entonces hay explicaciones que se dan a medias, hay explicaciones que no se dan y hay conversaciones donde claramente cada persona está diciendo lo que sea, no sé, yo me voy a ir a vivir la vida loca con tal persona y la otra, es que necesito ver qué voy a hacer con la renta de la casa, que es muy incómoda. Están hablando de dos cosas distintas, parece que están conversando. Y sí creo que hay algo ahí con la comunicación. No sé si en la obra de Paul haya un intento de que haya algo y solamente la comunicación no sucede. Creo que en la obra de Jane más bien hay ahí sí, la representación de que esto es imposible e irrelevante, ¿no? Como que a ella no le interesa tanto. Y justamente cuando se habla del humor de Jane, creo que se produce por estas discrepancias entre lo que está ocurriendo, lo que se está diciendo y cómo los personajes reaccionan. No son obras de que te mueras de la risa, pero sí hay momentos muy humorísticos por eso mismo. Entonces, no sé, pensé al final de lo que estaban diciendo y todo, que sí pasa algo como esta frase que siempre tengo en la cabeza de Borges, ¿no? De la inminencia de una revelación que no se produce, siempre parece que vamos a entender algo, siempre parece que vas a tener una epifanía, siempre parece que le vas a encontrar un camino y eso no pasa. Solo está esta sensación inminente de que hacia allá vas, pero es imposible y no sucede. Entonces, bueno, eso es cómo estoy leyendo a Jane, qué es lo que me parece interesante. Creo que ya se habló en sesiones anteriores, por ejemplo, de la relación que ella tuvo con otras mujeres de su tiempo, que no siempre fue fácil, y que sí, que también hay como los chismes literarios, ¿no? Con figuras que tuvieron tanto contacto con gente de su tiempo, pero que sí se le considera a una figura que se está recuperando desde otras lecturas, por lo que hizo, por la vida que vivió y por esta relación tan tortuosa con el escribir. Casi siempre hablamos de los hombres que fueron súper prolíficos, hablamos de los Paul Bowles, y muy poco se habla, pues, de las mujeres que casi no escribieron, ¿no? O sea, de las personas que casi no escribieron y de las mujeres. Ahora tenemos una que combina ambas cosas. Entonces creo que es súper interesante y que pues es un trabajo fascinante recuperarla y releerla y encontrar estos pedacitos de ella que están regados por ahí. Muchas gracias. Sí, gracias, Elsa. Si les parece, vamos entonces ahora sí con Martín. Sí, adelante, Martín. Hola, buenas noches a todos. Julián, ¿puedo compartir pantalla? Si le das ahí, ya puedes Ok. Compartir. Wow, a ver. Esto es lo que quiero compartir. Ya la ven, ¿verdad? Sí, ahí está. Ok, voy a abrirla.
Bien, ¿sí la ven completa? Bueno, la titulé Mi amigo Paul Bowles, la historia y unas cuantas cartas. Es una crónica de una historia familiar escrita por mi papá y una adaptación de textos de su servidor. Voy a quitar esto más rápidamente. A ver. Okay. Hace algunas semanas, por casualidad y por mera casualidad y para mi beneplácito, encontré una invitación del Seminario de Literatura Francisco José Amparán en atención al tema que iban a abordar los Bowles. Así que gracias por invitarme. Estoy muy agradecido con Silvia, con Julián, con Elsa, con Juan Iván, Penélope, Cristian y todos los que conforman este interesante proyecto. Feliz de poder compartir por primera vez esta historia, esta crónica familiar. Antes la había hecho únicamente de forma familiar, pero ahora pues las comparto a ustedes. Espero que les interese un poco. Es un encuentro hasta cierto punto fortuito entre un joven periodista, compositor y más tarde una pluma reconocida en la literatura contemporánea y un muchacho mexicano en ese entonces con 21 años de edad, trabajador, obrero, nativo del estado de Veracruz, que emigró en el verano de 1943 a los Estados Unidos de Norteamérica. Solo con el afán de trabajar, conocer y aprender de la vida, adentrarse en lo desconocido y emprender su propia aventura. Esta es una breve crónica que pudo quedar perdida en la noche de los tiempos, pero que gracias a que logré rescatarla y unas cuantas cartas de ese amigo, su cuate, como siempre le llamó mi padre a sus amigos, Paul Bowles. Soy Marcelino Francisco Vela Cabrera, originario de Nogales, Veracruz, una de las ciudades pequeñas y a la vez grandes, jirón de tierra veracruzana, llamada la Manchester mexicana porque en esa región durante el último cuarto del siglo XIX fue una de las concentraciones fabriles más importantes del incipiente mapa industrial de México, el famoso corredor fabril de Orizaba, Río Blanco, Nogales, Ciudad Mendoza, y lugar de residencia, Santa Rosa, lugar de residencia durante 56 años de mi esposa, mis 3 hijos, hasta que emigré en 1996 al estado de Sonora para morir ahí. Su padre campesino y su madre ama de casa, al morir con apenas 6 años de edad, se trasladaron a vivir de Nogales, Veracruz, a Santa Rosa, hoy Ciudad Mendoza, a una distancia de 3 kilómetros. Ahí, de ser campesino, pasó a ser empleado de la fábrica de hilados y tejidos, que fue un cambio radical en la calidad de vida de la familia. En 1940 fallece mi abuelo, el padre de mi papá, y a la edad de 18 años tuve que dejar la escuela para entrar a trabajar en su lugar en dicha fábrica. Ahí vemos algunas fotografías. El contexto de toda esta historia viene que en 1942 la incursión de los Estados Unidos de Norteamérica en la Segunda Guerra Mundial creó una gran demanda de mano de obra en ese país y la solución fue un acuerdo binacional que patrocinó el cruce legal y temporal de alrededor de 4.5 millones de trabajadores provenientes de México. A este programa se le denominó el programa Bracero. Este programa comenzó en 1942 y terminó en 1964. Como corolario, cabe resaltar que en paralelo hubo otro programa, el que se le llamó Programa Bracero Ferroviario, que fue negociado de manera independiente para dotar a los Estados Unidos de mano de obra inexperta para el mantenimiento de rieles de vías ferroviarias y eventualmente cubrir labores especializadas. Este programa ferroviario concluyó al terminar la Segunda Guerra Mundial en 1945. Así, iban a contratar por única vez en la ciudad de Veracruz y un amigo de la escuela me alentó y prestó dinero para ir juntos a ver si nos contrataban. El 1 de septiembre del 43 pedimos permiso por tiempo indefinido y nos lanzamos. Fuimos muy limpiecitos con un maletín, con lo indispensable para 2 o 3 días, pues no creímos que nos iban a contratar. Nos hicieron un examen médico de todo el cuerpo y a los 3 días nos dieron la ficha de que estábamos aptos para ir al trabajo. Nos trasladaron en tren a la ciudad de Querétaro, ahí nos dieron pasaportes, visas y tarjetas de seguro social contratados por la empresa Ferrocarril Central de Nueva York y emprendimos el viaje rumbo a Laredo, Texas. El viaje de Laredo a Roma, Nueva York, fue de lo más placentero. Cada asiento acoginado nos servía de cama, cada 2 días un empleado de color nos daba jabón,
estropajo y toalla para asearnos, nuestra propia regadera y sanitario. A las 7 a.m. nos daban 2 emparedados a los que como buenos mexicanos les nombramos tacos cuadrados, café con leche ya endulzada y alguna fruta, y así durante 2 veces más durante el día. A los 5 días de travesía, al entrar al estado de New Jersey, se dirigieron a la ciudad de Roma, Nueva York. Iniciamos labores en octubre de 1943. Nuestra casa habitación era un carro de ferrocarril con calefacción en invierno. En verano el clima era bastante agradable y muy parecido a nuestra provincia orizabeña. A nuestro lugar de trabajo se le denominaba The Plant. Era el almacén general de durmientes para ferrocarril. Los administradores, bellas y gentiles personas, los hermanos Delty. Nuestro intérprete de un michoacano que nos contaba que era pariente del general de división don Lázaro Cárdenas. Por supuesto, nunca se lo creí. El trabajo consistía en reparar o cambiar los rieles que se congelaban y estrellaban debido a las altas temperaturas de la región. El 16 de enero de 1944, por orden administrativa, aquel campero de origen michoacano nos dijo que necesitaban 10 hombres para trasladarnos a otro campamento. El que quisiera, que levantara la mano. Así, pues Paco y el indio Cetina, mi cuate, y 8 compañeros más, fuimos trasladados de Roma hasta Weehawken en el estado de New Jersey. Este lugar era un puerto de cabotaje y nuestro trabajo, la carga y descarga de los vagones del ferrocarril. Lo que se descargaba eran pacas de ropa usada, cajas pequeñas de raciones de comida, cigarros, cerveza en lata de 1 litro que llegaba de Canadá. Había gente de color y soldados del ejército y aún no los destinaban al frente de batalla. Trabajamos 15 días por 3 días de descanso. En un día de descanso, Paco propuso a 4 de sus paisanos recorrer la ciudad de Nueva York. Tomaron el ferry de Weehawken a la Gran Manzana, atravesaron el río Hudson durante 8 minutos. Platica mi padre. Al bajar del ferry, recién llegados, caminamos por la calle 42 y Segunda Avenida. Íbamos platicando, yo como un guía de turistas, pues aunque no sabía inglés, sino lo básico, me sabía mover. Así que se me hizo fácil guiar a mis paisanos. Cuando vestido de traje gris, camisa blanca, corbata gris francino, blanco de color y pelo platinado, nos abordó un hombre, un joven quizás de unos 30 años. De manera muy respetuosa nos preguntó si éramos mexicanos. En ese momento quedamos absortos y mudos al escuchar su correcto idioma español. Se dirigió a todos y nos saludó de mano a cada uno, preguntando dónde trabajábamos. Yo me atreví, no por darme delirios de grandeza delante de mis paisanos, a contestarle y le dije que sí éramos mexicanos y por qué estábamos ahí y dónde se ubicaba el lugar donde trabajábamos. Nos respondió, mi nombre es Paul Bowles, soy periodista del Herald Tribune y deseo conversar con uno o varios de ustedes para conocer su punto de vista de lo que hacen en su trabajo y qué piensan de ese país siendo mexicanos. Nos extendió su tarjeta de presentación, presto la tomé, nos dio parabienes y se retiró. La charla duró 4 o 5 minutos, no sin antes indicarnos dónde se encontraba Greenwich Village, el barrio bohemio de la Gran Manzana, el primer lugar que se me ocurrió para conocer a mis cuates. A la siguiente quincena, nuevamente Paco planeó ir a la ciudad. Estaba ansioso por conocer a esa persona de mucho mundo y, ¿por qué no?, hacerse de un nuevo amigo. Sus 3 cuates se rehusaron y tomaron otro rumbo. Entonces, se propuso buscar la dirección del departamento en el propio barrio de Greenwich Village. Ahí aparece la dirección que apuntó mi padre porque perdió la tarjeta. Greenwich Village es un barrio con muchas calles cerradas de 1 o 2 cuadras de longitud, apunta mi padre. Me extravié y fui a dar hasta el Chinatown o barrio chino y así hasta la 5ª vuelta pasé por el lugar, una casa con departamentos. Vi el número, me acerqué al interfón y descubrí un recado en español que decía, amigos mexicanos, esta es mi casa, Paul. Toqué el timbre y me contestó en perfecto español que estaba en el 4º piso. Tomé el ascensor y subí. Salí de y caminé al final de un pasillo. La luz era tenue por el leve resplandor del atardecer. Eran alrededor de las 4 de la tarde. El tiempo se me pasó rapidísimo y más con la perdida que me di. Toqué la puerta 2 veces. Esperé más o menos 1 minuto. La puerta se abrió, no sin antes escuchar el leve sonido al quitar un seguro, y ese fue mi primer gran encuentro con este inolvidable personaje. A partir de ese momento comenzó la amistad con Paul, su cuate. Paco le platicaba de cómo nos gobernaban en México, de historias similares acerca de nuestras etnias y algunas costumbres.
Sus conversaciones eran además sobre literatura, teatro, cine y los viajes de Paul. Y aquí viene la primera carta que les voy a leer, textual, octubre 17 de 1945. Querido amigo, por fin tengo unos minutos para escribirte. Ya recibí 2 cartas, una escrita en la capital y la segunda mandada desde Ciudad Mendoza. Gracias por haber pensado en mí. Yo desde hace mucho tiempo he tenido ganas de escribirte, pero 1000 cosas se interponían cada día y nunca tenía el tiempo necesario. Trabajo como siempre, pero mucho más ahora que cuando tú estabas aquí, porque ahora es la temporada de los conciertos. También estoy trabajando en el teatro y espero tener un gran éxito con mi pieza. Con gran éxito tendré dinero y entonces iré a México, después de haber renunciado a mi trabajo. ¡Qué buena idea! Me platicaste de tu amigo el músico. Claro que voy a querer oír su arte cuando llego allá. No comprendí muy bien lo que me dijiste acerca de él. ¿Es que viene aquí o se queda en México? Ahí mi padre hablaba de Venustiano Reyes, un músico nativo de Ciudad Mendoza que años después fue el líder sindical de los músicos pues del país, ¿no? De la Ciudad de México, y tenía una banda muy parecida, un número el grupo era muy similar a y tocaban música de Glenn Miller. Tienes que volver aquí algún día cuando ya te habrás aburrido con tu vida allá, pero quién sabe si vas a tener ganas de ver a nuestro país otra vez. Actualmente eres afortunado de no estar aquí. Está empezando el invierno y estoy seguro de que tú no podrías haber soportado el frío por una segunda vez. Tal vez que sí, no sé. Espero que estés contento con tu trabajo y feliz de estar por fin entre tus cuates. No dejes de volver a escribirme cuando tienes tiempo. Yo siempre contestaré, aunque sea algún tiempo entre cartas. Hasta luego, tu amigo Paul Bowles. Paul viajaba mucho debido a su trabajo como periodista, así que le compartí la dirección de mi lugar de trabajo para mantenernos en contacto cuando tuviera tiempo y nos pudiéramos ver. En una ocasión me llegó una postal del Hotel Nacional de La Habana, Cuba, donde me avisaba que regresaba para reanudar nuestras conversaciones y salir a conocer la vida neoyorquina. Durante toda la estancia de Pac en Nueva York se vieron unas 8 o 10 ocasiones. Carta 2, febrero 7 de 1946. Querido amigo, espero que me va a perdonar mi largo silencio. La verdad es que había perdido la dirección hasta el día que llegó su última carta. Y ahora son las 3:30 de la mañana. Tengo terriblemente sueño. Pero creo que le debo escribir aunque sea muy corto. Si fuera solamente para decirle que han llegado sus cartas y sus tarjetas y sus saludos para el nuevo año. Y le agradezco muchísimo haber pensado en mí a tal momento. Supongo que todavía usted no sabe lo que va a hacer este año. Yo tampoco. No he decidido si iré a México o si me quedaré aquí. Cuando voy allá, iremos juntos al campo, ¿verdad? Usted me prometió una excursión al monte. Estoy trabajando muy intensamente en estos días en la partición de música para una obra de teatro. Otra que se va a estrenar el mes que entra y otra que se va a estrenar el mes que entra. Si tiene éxito la pieza, ganaré suficiente dinero para permitirme a dejar el periódico donde siempre tengo que trabajar y así podría vivir algún tiempo en el lugar donde quiero. Para mí, pero si no tiene éxito, tendré que seguir con el periódico hasta el verano, cuando tengo siempre una vacación de un mes. Perdone esta carta tan corta y mal hecha. Me voy a acostar, pero quería que usted supiera que no le he olvidado y que pienso en usted. Fue únicamente mi trabajo. Mi trabajo me obliga a hacer otras cosas en lugar de escribir cartas. Espero recibir más noticias suyas. Hasta luego. Su amigo Paul Bowles. A su esposa no tuve el honor de conocerla, pero me contaba que ella, Jane Bowles, era una intelectual completa como él, que vivían 6 meses juntos y los otros 6 meses los dedicaban a sus viajes por trabajo o compromisos personales. Me platicó en alguna de sus cartas que su esposa, que escribía obras de teatro, estaba en Montreal, Canadá, montando una obra. Que estuvieron un tiempo en México y que se juntaban con varios intelectuales de nuestro país. En 1946, Paul traduce la obra de Jean-Paul Sartre, A Puerta Cerrada, que iba a ser dirigida por John Huston, el director de cine. Como nota introductoria escribe: los patios a través de las ventanas era el epítome de Nueva York. La escena de ruido, mugre y penumbra. Traté de ahogar mi melancolía con trabajo, pero estaba obsesionado con los recuerdos del aire y las luces del norte de África. Una noche tuve un sueño de inefable dulzura y calma.
Caminaba por un laberinto de calles, callejuelas con túneles. Desperté y me di cuenta, como si fuera una broma, de que esa ciudad mágica realmente existía. Era Tánger. Este extracto lo saqué de un documental que se llama The Complete Outsider, dirigido por Regina Weinreich. Lo tengo para compartirlo si ustedes lo requieren. Carta 3, febrero 15 de 1947. Acabo de recibir su amable carta. Después de un año de silencio de su parte, estaba muy contento de leer sus noticias. Espero que su vida siga divertida y buena y que un día nos veremos. O en México o en Nueva York. Hace más de 7 meses yo me fui de los Estados Unidos para vivir en África, un lugar que más me gusta. Aquí he viajado mucho en el desierto, el Sahara, y en Argelia y Marruecos. También pasé por un mes en España en otoño, viviendo en Algeciras, Ronda y Córdoba. La vida en España es muy barata y cómoda para el turista, quien tiene facilidades no otorgadas al mismo español. Aquí estoy con mi señora y vamos a trabajar mucho. Cada uno está escribiendo un libro. Pensamos quedarnos algunos meses aquí antes de volver a los Estados Unidos. En este momento estamos en la ciudad de Fez, lugar muy bonito por su antigüedad. Espero que cuando regresemos a Nueva York, usted habrá ido allá y así nos veremos. Siento que no he podido viajar a México desde el año de 1944, pero tengo siempre la intención de volver a su tierra tan encantadora. Le mando mis saludos y las gracias por haberme escrito. Su amigo Paul Bowles. Paul fue un gran personaje, a palabras de mi padre, y amigo sincero. Su pasión era conocer las etnias, las costumbres y los idiomas. Me decía que alguna vez vino a vacacionar a México. Se emocionaba mucho cuando le platicaba de mi pueblo, Santa Rosa, hoy Ciudad Mendoza. Carta 4, marzo 9 de 1947. Estimado amigo, espero que me perdonará por no haber contestado antes su amable carta que llegó hace 3 meses. Es cosa inaudita no contestar así, pero le prometo que busqué su carta muchísimas veces para tener su dirección y la encontré anoche puramente por una casualidad curiosa. Estuve preparando mi income tax para el 15 de marzo, como tiene que hacer todo el mundo, y entre los papeles y los cheques cancelados encontré su carta de noviembre en el lugar donde nunca hubiera pensado buscarla. De todos modos, estoy contento en poder escribirle por fin. Poco después de recibir su carta hice un viaje a las Antillas, pasando por Cuba y demorando un mes en las Indias Británicas. Allá la vida está regalada, todo está muy bueno y muy barato, el clima me gustó mucho y aunque estaba trabajando durante toda mi estancia, me divertí bastante. Voy a buscar otro ejemplar de la revista que me pide y se la mandaré. No sé cuál disco quiere y de todas maneras creo que se quebraría en el tránsito. ¿Piensa usted volver aquí a Nueva York este año? Yo no estoy seguro qué voy a hacer. Es posible que iré a París, lugar que siempre me ha gustado, pero que no he podido visitar desde hace muchos años. Lo dejo por el momento. Saludos de su amigo Pablo. Durante sus encuentros, una vez invitaba a Paul y otras Paco, y emocionado compartía lo que ahorraba con tal de conocer ese ambiente intelectual, bohemio, nuevo y fascinante. Me hizo una lista de lugares que debía conocer y eso hice, solo o con mis cuates, de quienes me volví el mejor guía de turistas. Carta 5, abril 23 de 1949. Mi estimado amigo, poco antes de salir de Marruecos para el Sahara, recibí su amable carta y hubiera contestado más temprano si las condiciones aquí en el desierto no fueran tan malas. Pero en muchas localidades no se puede comprar sellos, en otras no hay oficina de correos y en otras partes el correo sale solamente una vez por semana. Por tiempo clemente y ahora es la primavera y los ríos están llenos de modo que no pueden pasar los camiones que llevan el correo. Así ha sido difícil encontrar buenas condiciones para escribir. Estoy contento que se encuentre en buena salud y que desea siempre volver a los Estados Unidos, aunque ya no soy residente de aquel país, habiendo vuelto residente de la zona internacional de Tánger. Tengo una casita mora allí en el barrio árabe y mi señora y yo estamos arreglando la casa poco a poco a fin de poder vivir en la zona internacional definitivamente. Nos gusta mucho la región y la encontramos más barata y más bonita que Nueva York. Siempre tengo la esperanza de regresar un día a México, que no he visitado desde el año de 1944, o hace 5 años. Pero aquí estoy bastante lejos de cualquier país de América y no puedo atravesar el mar cada vez que me dé la gana. Desgraciadamente, no veo cómo puedo mandarle la carta que me pidió,
puesto que ya no soy residente de los Estados Unidos. Creo que las autoridades no tomarían muy en serio un documento firmado por mí y que así le podría hacer más daño que otra cosa. ¿O no? ¿Piensa usted así? ¿O no piensa usted así? Pero las personas que dejan a los Estados Unidos para establecerse en algún otro país siempre son consideradas como sospechosas. Mi dirección está siempre British Post Office, Tánger, Marruecos. Le mando saludos, sinceramente, Paul Bowles. Aquí habla un poco, me voy a ir adelantando para no llevarme demasiado tiempo, los lugares que conoció Paul, lo llevó a conocer en vivo a Frank Sinatra, a Gene Kelly, a Paul Whiteman, a ver obras de teatro, Mi Bella Dama, La Calle 42, Amor sin Barreras. Conoció a Glenn Miller, de quien le regaló un acetato de 78 revoluciones por minuto, que todavía lo guarda y lo tengo en la Ciudad de México, y varios lugares que conocieron juntos. En nuestras conversaciones me preguntaba si me gustaría quedarme, ya que al terminar la conflagración mundial iba a haber mucho trabajo y él tramitaría mi estancia aquí. Quería ser mi tutor, ya que no tenía herederos. Lo primero sería aprender inglés y escribir en máquina su dictado y el de su esposa. Que aceptara, me decía, porque además requería de alguien que se hiciera cargo de sus impuestos, de cuidar su departamento y necesitaba descanso por sus múltiples actividades. Ellos eran unos trotamundos, por lo tanto, y mientras yo vivía en el departamento teniendo una diferente ocupación laboral. Le contesté que era magnífica la propuesta, pues ya estaba cerca el final de mi contrato y tenía que regresar a mi país, a casarme, pero lo consultaría con mi novia. Al regresar a mi tierra seguimos en comunicación. Yo le escribí en varias ocasiones, aunque no en todas me contestó, pero siempre tuve una respuesta de su parte. Al casarme en 1951 le escribí para contarle que mi actual esposa, en compañía de mi hijita, me hacían feliz la vida. Pero él seguía insistiendo de que me regresara, ahora con mi esposa e hija. Él se encargaría de la estancia y trabajo para ambos. Lo consulté con ella, mi esposa, para entonces los dos teníamos trabajo, yo como empleado de planta y ella como jefa de enfermeras en el Hospital General del Seguro Social en Orizaba y una hermosa hija. Decidimos quedarnos. Carta 6. Mayo 6 de 1952. Muchas gracias por su amable carta que recibí hace muy poco tiempo en Nueva York. Ahora veo que usted la mandó en el mes de agosto del año pasado. No sé por qué no ha sido mandada a Marruecos. Yo he ido al fin de enero a Nueva York y cuando llegué no me la han dado. Por fin, ahora me encuentro rumbo otra vez a Europa y estoy contestando. Estuve muy contento de tener sus noticias y le felicito mucho del nacimiento de su hija. Tal vez ahora tiene usted 2, quién sabe. Ya son muchos años desde aquí que fui a México, exactamente 9. Pero espero que algún día podría visitar su bello país y no dejaré de pasar por el estado de Veracruz a visitarle, si Dios quiere. Vivo siempre en Tánger y el año pasado he hecho mi segundo viaje a la India, donde he comprado una isla en el mar Índico, cerca de Ceilán, un lugar precioso. Todavía no he empezado a vivir seriamente allí, pero espero irme después del verano. La buena temporada empieza más o menos en noviembre y dura hasta abril. Estoy escribiendo mucho, ya he publicado 3 libros y espero terminar otros. Actualmente mi esposa está en Nueva York estrenando una pieza de teatro suya. Tiene la intención de irse a Tánger en el mes de junio, donde pasaremos el verano juntos. Desgraciadamente mis libros no se pueden publicar en Estados Unidos, por la censura estricta que existe allí, aunque todavía no tengo ningún ejemplar en castellano. Pero el primer libro se está imprimiendo en Argentina en estos días y creo que de aquí por fin un libro mío en español. Voy frecuentemente a Madrid, donde tengo amigos, toda la España me encanta, es un país maravilloso, no hablo del gobierno, desde luego, pero aún el gobierno se ha mejorado desde hace varios años. Hay más libertad ahora que antes, no cabe duda. Con que me despido de usted agradeciéndole una vez más con la esperanza de verle algún día en el porvenir. Muy sinceramente, Paul Bowles. A Paul lo considero un amigo, nunca fue prepotente, siempre sencillo a carta cabal. Paul muere en 1999 en la ciudad de Tánger, en Marruecos. Esta es su carta que considero póstuma. Estimado Francisco Vela, su carta ha tomado mucho tiempo para llegar aquí. Estuve muy contento en leerle. Parece imposible que tantos años hayan pasado desde mi última carta a usted. La vida es corta. Todavía estoy en su mundo. Ahora tengo 81 años. Mi esposa se murió en 1973.
Hace casi 20 años, desgraciadamente, estoy completamente solo. Nunca hemos tenido hijos. Desde que nos vimos, he vivido en muchas partes del mundo, siempre guardando un apartamento aquí en Marruecos. Ahora no me muevo mucho. El año pasado pasé una semana en París, pero no tengo la intención de viajar más. Me alegro saber que usted está contento con su familia. Gracias por haberme escrito. Fue un placer recordarme de este tiempo tan lejano cuando vivía en Nueva York y conocí a usted. Muchos recuerdos, Paul Bowles. Y les paso este extractito. Are you lost? Because we don't know when we will die, we get to think of life as an inexhaustible well. Yet everything happens only a certain number of times, and a very small number. How many more times will you remember a certain afternoon of your childhood? Some afternoon that's so deeply a part of your being that you can't even conceive of your life without it. Perhaps 4 or 5 times more. Perhaps not even that. How many more times will you watch the full moon rise? Perhaps 20. And yet it all seems limitless. Termina mi padre con un recuerdo de su adolescencia. Durante mi primer año de secundaria, en la biblioteca leí El pájaro azul, la obra impresa de un dramaturgo de origen belga de nombre Maurice Maeterlinck, y cuya premisa versa en la felicidad. Dice que uno mismo debe proporcionársela, porque en el fondo, esta no se halla afuera, sino que se encuentra en nuestro interior. Nunca debemos desaprovechar las oportunidades que nos da la vida, por lo menos debemos disfrutarlas al máximo, cada momento. Y este es uno. Para mí, para mi padre seguramente, agradezco que personas como ustedes se hayan cruzado en mi camino. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Martín. Muchísimas gracias. Estuvo padrísimo. Nos encantaron las cartas. Además es muy interesante ese largo hiato que hay entre la penúltima, que es de los años 50, y luego la última que es de 1992, ¿no? 8 años Así es. antes de la muerte de Paul. Muy, muy padre. No voy a entretener más, sino que me gustaría, porque quizá algunos de ustedes tengan, no sé, comentarios, preguntas, cualquier observación. Entonces, pues más bien preferiría ceder el micrófono a alguien, no sé si quieran indicarlo con su mano o alguien quiere hacer algún comentario o ponerlo en el chat, no sé. Adelante, Héctor Iván. Bienvenido. Hola, ¿cómo están? Oye, Martín, muchas felicidades. La verdad es que es muy enriquecedor ver toda la secuencia, el encuentro que me parece tan natural, precisamente por eso, por la búsqueda de un Bowles abierto a las impresiones de los mexicanos llegando allá. Me parece como tan legítimo, me pareció como más que una casualidad, un asunto donde la vida y el destino los ponía como para encontrarse, y tu papá abierto a un mundo también extraño, un chico muy, muy curioso, muy inteligente, muy, muy sensible. No me extraña que haya sido un buen lector de joven, como con lo que redondeas, con lo de Maeterlinck. Me atrajo muchísimo.
Y yo la pregunta que sí quisiera hacer es, ¿cómo se da cuenta él o qué es lo que inspira para que haga toda esta narrativa, para que haga toda esta secuencia? Porque además enriquece mucho con los detalles de cómo es que llega, los nombres de las ciudades, lo del Hudson, o sea, todo a mí me fue impregnando de ese ambiente. ¿Por qué es que él necesita o siente que lo tiene que poner por escrito? Muchas gracias, de nuevo, felicidades. Muchas gracias, Héctor Iván. Sí, mira, mi padre fue un gran conversador, era de las personas que se salía en Orizaba, donde vivíamos en Ciudad Mendoza, a la calle, a la puerta de la casa, y pasaba cualquier persona y lo veías de momento platicando con la persona menos conocida del mundo, ¿no? Era muy amiguero, muy aventado y le gustaba platicar. En particular, en el año 2000, en un acercamiento muy fuerte que tuve con él en esa época, hace 20 años, se me ocurrió, platicando un poco de la historia familiar, porque él me platicaba sobre la historia de la familia, sabía detalle, inclusive la de parte de mi mamá y todo esto. Le dije, ay, oye, Paco, escríbeme por favor, si puedes, en tus ratos libres, o de ocio, ya no hacía nada, pero nada más iba al cine, ¿no? Todo el día iba al cine, se metía a ver, no les miento, 4 o 5 funciones diarias, y diario iba al cine. Ya hasta lo conocían en Cinépolis, en Hermosillo, y lo dejaban entrar de sala en sala. Entonces, se me ocurrió preguntarle si le gustaría escribirme su historia, la historia de la familia. Pero en un momento, como cada vez que nos reuníamos, él platicaba esa historia de Paul, muy breve, era muy breve al platicarla, porque todo el mundo le decía, ay, vas a empezar con tus historias de Nueva York, ya cámbiale el tema, bla, bla, bla. Yo observé eso muchos años desde chico, y en ese momento le dije, oye, papá, quiero que me platiques esa historia, por favor, me la escribas, pero a detalle, aunque te tardes el tiempo que tú quieras. Se tardó como 3 años escribirme toda, tengo en puño y letra, lo le había comentado a Julián, todo esto que me escribió, han de ser unos 40 o 50 páginas que transcribí, y ya fui yo moldeando un poquito la historia de acuerdo a lo que él me había platicado, pero las partes que yo leí textuales, pues es como él me las empezó a escribir. Fue para él una catarsis, fue también algo que le dio vida nuevamente. Pasó un momento de transición de depresivo, porque pues ya no podía salir mucho y le gustaba salir a la calle y todo esto. Entonces esa fue la razón por la cual quiso, bueno, afortunadamente tuve la fortuna de que me aceptara escribir toda la historia, él me contara toda esa historia, y obviamente pues me empezó a guardar los materiales que tenía a la mano, que he conservado hasta el momento. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario o pregunta? Bueno, yo voy a hacer nada más una pequeña observación, que justo ahora que Martín hablaba de la actitud de Paco, de su padre, y de esta dinámica, algo que me parece muy curioso es que me da una sensación familiar de alguien que según, digamos, los relatos y lo que sabemos, era así, que es precisamente Paul. Porque una de las cosas que me parece, a mí me parece que están como no narradas, digamos, pero que me parecen muy obvias, es que, claro, hay toda esta discusión y el chisme ahí es interesantísimo de Chucri y de los autores a los que Paul, digamos que volvió novelistas, porque la historia ahí también es muy interesante, cómo estos escritores que se volvieron súper famosos y que eventualmente demandaron a Paul por sus abusos, que también por supuesto que los cometió. Hay 2 preguntas para mí ahí. Una es, ¿cómo llegaron a Paul Bowles estos autores que no eran autores, digamos? Y esa me parece que es una pregunta clave acerca de cómo funciona la economía narrativa de la realidad, ¿no? Y creo que la razón está narrada de algún modo en esta relación entre Paco y Paul, porque se trata de personas que son sueltas para hablar en la calle, ¿no? La idea básica es que si tú sales a la calle, pues no te va a caer un novelista extranjero. Es decir, si tú eres mexicano y vas a Haití,
no vas a descubrir de pronto a un novelista haitiano como por arte de magia, ¿no? Tienes que ser un tipo de personalidad y tener una forma de vincularte con el resto de las personas. Y me parece que aquí está también contenida ese tipo de historia, ¿no? También hay un pliegue, digamos, no dicho, pero que es cómo se pueden relacionar las personas que tienen esa búsqueda de empatía con el otro, ¿no? Me parece que es una coincidencia entre Paul y Paco, ¿no? No sé si alguien quiere hacer alguna otra observación o algún comentario. Oye, a mí lo que me recordó un poco como como la personalidad de Sherwood Anderson. ¿Te acuerdas de Winsboro, Ohio, este libro, que es un libro de cuentitos, que en realidad ese es el detonante de toda la generación perdida? Y era exactamente porque estaban, igual creo que era de Sun, el periódico, El Sol, y tenía que salir a buscar historias. Entonces, lo interesante de Winsboro, Ohio, es que va contando la historia de las personas que viven en esa zona justamente y que tienen algo que decir o que tienen alguna, no sé, que la abuela destilaba whisky en la ley seca o que tenía unos primos que se casaron, o sea, pequeñas historias. Y también me imagino así un poco al joven Hemingway, cuando salen, un poco como Bowles ahorita, que oigan, ¿qué piensan? ¿Cómo ven esto? Claro que era un fenómeno social, incluso yo sé que un tiempo mi abuelo mi papá es del 42 y yo sé que mi abuelo como electricista se fue también un rato a Estados Unidos. No puedo decir que sea en el mismo programa porque apenas ahorita dije, claro, o sea, en alguna medida muchos abuelos o muchos, en tu caso, Martín, es tu padre, mi abuelo, vamos, tiene un hijo en el 42, no era un hombre hecho y derecho mi padre, pero mi abuelo sí. Y como fenómeno, como salir a buscar la nota, esto es como cómo se empalma el periodismo y la literatura, y ahí es donde me acuerdo del joven Hemingway, de Sherwood Anderson, de estos periodistas, incluso para un periódico local, que se va a leer bien poquito, o a lo mejor, pero son sus pininos literarios, porque era del 11, ¿no? Bowles, era del 11, entonces tenía como 30 y tantos en ese momento, y cómo se engarza nuevamente la historia con México, y cómo se engarza nuevamente que sí somos tan cercanos que uno estornuda y los otros tenemos pulmonía, ¿no? O sea, cómo las economías están tan cercanas y tan justo lo describiste muy bien, y creo que también es otra aportación que lo vincules con la guerra y con esta coyuntura histórica que nos afecta en ese momento de buena medida. Ahora ya es otra cosa, pero qué interesante cómo captaste el contexto. ¿Hay algún otro comentario por ahí? ¿Alguien se anima? ¿No? Ok, entonces voy a decir un par de cosas de cierre, si les parece bien, solo para retomar. Muchísimas gracias por las 3 lecturas. Son 3 lecturas muy distintas entre sí, por supuesto complementarias. Les decía al principio que, bueno, esta ha sido una dinámica que de pronto no sabemos a dónde nos va a llevar. Aquí creo que conviven desde el tema de lo biográfico, los distintos territorios de la creación, el bloqueo también literario. Aquí ahora que Elsa estaba hablando sobre esa imposibilidad de Jane y también la existencia de tantos manuscritos, me acordé muchísimo de que en una charla reciente, Jesús Ramírez Bermúdez, que es doctor y es hijo de José Agustín, contaba que José Agustín decía que él tenía un writer's block y que estaba muy desesperado porque estaba bloqueado, y que en esa época en la que estaba bloqueado escribió como 4,000 páginas de sus cuadernos, lo que eventualmente se convirtió en una novela que se llama Cerca del Fuego, o fragmentos de eso. Y me recordó mucho eso que decía Elsa, porque justo lo que decía Elsa de cómo hay todo ese material que está ahí y que está más o menos inexplorado de Jane. Y me parece muy interesante esa observación sobre cómo el perfeccionismo es una de las formas del bloqueo de escritor, ¿no? Porque no es que no puedas escribir, sino que el nivel de insatisfacción del proceso de escritura es lo que parece que no es escribir, digamos, porque la obra finalmente ahí está, aunque sea como apuntes.
También quiero insistir en esta idea que para mí es como mi idea de tesis, digamos, de todo este trabajo y lo que a mí me ha hecho traer, en parte, lo que me ha hecho traer a los Bowls a colación. Lo que decía Elsa sobre lo asexual, las expresiones como lo asexual o las dinámicas tóxicas, y también esta descripción estoy de acuerdo con lo que dice Juan Iván, de que la sociología podría desmontar muchas de las cosas que hizo Paul Bowles, aunque también me parece que sin una figura como la de Paul Bowles, la idea de estudios culturales sería completamente imposible, ¿no? Me parece que la idea de estudios culturales surge desde el mundo occidental para observar como de una forma empática, digamos, postcolonial, no necesariamente decolonial, pero sí postcolonial, esas como realidades, ¿no? Y entonces, a mí esta es mi tesis básica. Mi tesis básica es que las figuras de Jane y Paul Bowles son tan angustiantes para los millennials y para algunos de los jóvenes, porque son sus precursores, ¿no? Ahí hay son como los abuelos no deseados que hicieron, o sea, como eso lo que decía Jung sobre la sombra, ¿no? O dicho de una manera más casera y callejera, porque nos pisan callo, ¿no? O sea, porque les atañen cosas que en el fondo nosotros hacemos, pero claro, ahora se hacen con el aparato de lo políticamente correcto detrás. Y estos güeyes lo hacían de una manera mucho más anarquista. Y lo último que quisiera decir es que otro de los temas que me parecen muy relevantes aquí es que esa angustia y esa búsqueda que estos autores reflejan en lo cotidiano, en la aceptación de lo cotidiano y al mismo tiempo haciendo de lo cotidiano una búsqueda espiritual. Me parece que una de las angustias contemporáneas también tiene que ver con esta negativa a aceptar que el vacío que nos rodea es de índole espiritual, algo que para los habitantes de mediados del siglo XX no era tan, no había tantos, digamos, como tantos atavismos al respecto. Y un ejemplo de eso me parece que es que en estas cartas que acabamos de ver de Martín, Paul Bowles está todo el tiempo hablando de dinero. Está el tema de la fuga, está el tema de... Pero en medio de eso, todo el tiempo está diciendo, es que aquí esto es más barato, es que una cosa que para nosotros puede parecer como muy obscena, ¿no? Pero que en este caso es como, pues está puesta ahí como sobre la mesa de manera muy inmediata, ¿no? En fin, muchísimas gracias por esta conversación, gracias por su asistencia. Esta charla va a quedar grabada y vamos a ponerla en YouTube. Un gran abrazo a todos. De verdad, muchísimas gracias. Fue una espléndida exposición. Disfruté. Muchísimas gracias. Gracias a quienes nos acompañaron. Un abrazo a todos. Gracias a todos. Buenas noches. Gracias, buenas noches.